En el siguiente capítulo vamos a dar a conocer fenómenos paranormales que han contradecido las leyes naturales, fuera o más allá de lo normal. En esto de lo paranormal no existen verdades absolutas, todo es especulación y opiniones. Por eso tratamos de obtener pruebas tangibles que se basan en la experiencia propia o de familiares. Historias que han sucedido en pueblos o veredas de nuestro territorio colombiano. Para muchos de los que estamos en la vida terrenal, no tenemos la certeza de que existan planos de existencia paralelos al nuestro. Hoy hablaremos de fenómenos paranormales. Esta es la hora perturbadora. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Fantasma Te Sigue. Una vez más, su anfitrión y amigo Héctor Luis Solarte, en compañía de Joana Mesa, su anfitriona preferida. Qué gusto de estar en Radio Fantasma Te Sigue. Hoy con un invitado especial, un investigador en eventos paranormales. Claro, qué gusto de contar con la presencia de este gran personaje, nuestro gran investigador, Arley Zambrano. Tienes toda la razón, Joana. Ahora iniciemos una pequeña entrevista. Es un gusto contar con tu presencia en el día de hoy. ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal, Héctor y Joana? Muchas gracias por la invitación. Sí, ansioso de que empiece el programa y esperar que los radioescuchas realicen sus llamadas para que participen y nos cuenten sobre sus experiencias de fenómenos paranormales. Arley, tenemos una pequeña pregunta. ¿Qué nos puedes hablar sobre estos fenómenos paranormales? Danos una pequeña introducción a este tema. Claro, Héctor. Un evento paranormal es un suceso que no puede ser explicado por la ciencia. Los sucesos paranormales no encuentran explicación en las teorías de la biología, la medicina o la física. Por lo tanto, se consideran como fenómenos fuera de lo normal, ya que su aceptación como real obligaría a modificar y actualizar las teorías de estas ciencias. Estos fenómenos tienen experiencias paranormales en la vida de las personas, lo cual les provoca ansiedad o temor en ellas. Estos sucesos ocurren principalmente en lugares alejados, en veredas o en iglesias. Muchas gracias por tu gran intervención, Arley. Recordamos a todos nuestros oyentes que las líneas telefónicas están habilitadas desde ya. Compártenos tu historia. Línea telefónica 724-3232 o nuestra línea WhatsApp 310-562-2412. Queridos compañeros, tenemos nuestra primera llamada. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, habla con Jennifer Pienda y quiero participar en el programa dando a conocer mi experiencia en fenómenos paranormales. Claro, Jennifer, qué hermoso lugar es el corregimiento del Encano. Tal vez un poco frío, pero resplandece por su hermosa cultura. ¿Qué quieres compartir con nosotros? Voy a compartir con ustedes un pequeño relato, el cual sucede constantemente en mi corregimiento y ha sido vivido por varias personas, ya que en mi iglesia de acá del corregimiento varias veces me he quedado hasta tarde haciendo arreglos florales o haciendo aseo porque he tenido que alistar el templo para las primeras comuniones de acá del corregimiento. En esas ocasiones que yo estoy haciendo las cosas, se empieza a sentir como un ambiente más pesado, a eso de la 1 o 2 de la mañana. Con mi compañera que también se queda conmigo, un día ella empezó a sentirse mal, como con mareos. Entonces ella me contaba que sintió que le llegó como un frío bien fuerte y que alguien la tocó de atrás. Entonces en un momento se sentó porque se sentía como si estuviera borracha. Cuando yo la ayudé a salir para irnos a la casa, afuera de la iglesia empezó a vomitar y así se mantuvo hasta el otro día, que después con la familia de ella tocó llevarla donde el Taita Oscar, que es un chamán de acá del corregimiento de acá de la comunidad. Entonces él ya la curó del mal de aire que le había dado esa noche. Es así en la que varias noches he escuchado voces y risas suaves, que cuando uno regresa a ver, pues no hay nadie. Entonces ya se ha vuelto costumbre sentir esas cosas porque el padre dice que las ánimas benditas
no van a estar en el cementerio, sino que siempre van a estar en la iglesia, en su templo. Por eso siempre que voy con la persona que me va a ayudar es con todo el respeto, y así los escucho o hagan cosas como sentir que me tocan o sentir que corren, no me burlo de esas cosas o empezar a decirles insultos. Es mejor rezar, pues donde se encomienda todas las ánimas de las personas, para que no nos hagan daño, sino que nos den un permiso para poder entrar al templo, ya que es la casa ya es la casa de ellas. Entonces uno va, pero no pasa más cosas. Y esta fue y es mi historia que muchas veces he vivido y aún lo voy a seguir viviendo, ya que siempre estoy preparando a los niños de mi comunidad para las primeras comuniones. Muchas gracias. Radio Fantasma te sigue 104.3. Muchas gracias, señorita Jennifer. Una muy buena historia desde la experiencia vivida por una habitante del Encano. Pero, ¿qué piensas tú acerca de esta historia, Arley, ya que eres el experto en estos fenómenos paranormales? Claro, Héctor. Estos fenómenos suelen presentarse en estos lugares, siendo episodios asombrosos y guardados que tienen una particular historia de contar. Vaya, tenemos las líneas muy activas. Se encuentra otro oyente en la línea. ¿Con quién tenemos el gusto y qué historia nos traes para compartir? Buenas tardes, mi nombre es Daisy Quintero desde el Resguardo Indígena de Mayasquer. Este programa es muy interesante y quisiera compartir con ustedes una historia que pasa muy seguido por acá en el resguardo. La historia empieza con una mujer la cual sufrió un engaño por parte de su propio hermano, dejándola en la calle sola y desamparada, robándole todo lo que ella tenía. De tanto dolor que le causó esta traición, ella decidió vengarse de todos los hombres que se cruzaban por su camino, soplándoles el corazón y moliendo sus huesos hasta volverlos polvo, convirtiéndose así en la moledora más temerosa de la historia. En el resguardo indígena de Mayasquer, en la vereda La Unión, se dice que en tiempos atrás, para poder abastecerse de alimentos, los hombres de esta vereda salían hacia el municipio de Cumbal, unos a pie y otros en caballo, demorándose más de una semana en llegar a su destino. Para llegar tenían que pasar por la tenebrosa cueva de la Moledora. Ellos únicamente podían pasar a ciertas horas, que eran de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Sin embargo, un grupo de hombres que no creían en esta leyenda decidieron pasar a las 7 de la noche, los cuales fueron desapareciendo uno por uno. Al día siguiente solamente se encontró ceniza. Se dice que a los hombres borrachos eran más atraídos por la moledora. Pasaron los tiempos y un grupo de personas decidieron ir a enfrentarla, pero también fueron sacrificados. Dicen los mayores que ella residía en el páramo y que los molía con 2 piedras gigantescas y luego se los comía. Esta historia en lo particular me pareció muy escalofriante. Sí, claro, compañero, este ha sido un programa lleno de intriga, incertidumbre y mucho miedo. Mírenme, hasta se me han puesto los pelos de punta. Son historias desconcertantes y realmente pasan en pueblos o resguardos, como nos cuenta nuestra querida seguidora. Bueno, para recordarles, queridos oyentes, los invitamos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram como @mundosparalelos, en Facebook como mundosparalelos @gmail.com y en Twitter @rayapiso mundosparalelos, y nos puedes etiquetar como el hashtag paranormal. También, amigos, no olviden nuestras líneas telefónicas 724-3232 a nivel nacional y escribirnos a nuestro WhatsApp 310-562-2412. Tenemos otra llamada en la línea. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el agrado de hablar? Buenas tardes, habla con Juliana Quiroz. ¿De qué parte de Colombia te estás comunicando con nosotros? Desde Ospina, Nariño, y vengo a contarles la siguiente historia. En tiempos atrás, mi tatarabuelo, que intercambiaba harina con panela, transportaba el trigo a caballo y siempre salía a la 1 de la mañana, para llegar al otro pueblo a las 8 de la mañana a coger turno para hacer moler el trigo. De regreso llegaban nuevamente a las 10 o 11 de la noche. En ese trayecto desde Ospina para llegar a ese pueblo tenían que cruzar un puente en tablas
y en tiempo de invierno el puente estaba inestable, lo que hizo que el caballo se fuera por el filo de este puente. Él, por tenerlo, se cayó junto con el caballo al abismo, cayendo encima de la carga. El caballo murió, a él no le pasó nada, y de verse en ese abismo en medio de peñas se encomendó a un santo, y en ese momento miró que le cayó un bejuco. Él miró hacia arriba de la peña y era un señor pequeño con un sombrero grande. Él empezó a subir y al terminar la peña ya no miró a nadie. Le pareció muy raro. Lo buscó, lo llamó y ya no estaba. En esos momentos se llenó de angustia porque no podía creer que solamente era una fantasía. ¿Y cómo hizo para ayudarlo a salir de ese abismo? Entonces, en esos tiempos, lo llamaban el duende bueno como ser de luz. Esta historia, como nos podemos dar cuenta, no es como las demás, donde solamente existe el miedo o el temor por la aparición de algo extraño. Lo que pasa en esta historia es que ayuda al Señor para que se salve y no pierda la vida. Pues lo más común es que los espíritus se aparezcan para asustar a las personas o causarles daño. Pero Arley, ¿tú qué piensas sobre esta historia? ¿Sí existen espíritus buenos y malos? Desde mi conocimiento, no me pareciera raro que así lo fuera, compañero Héctor. Los duendes acostumbran a ayudar en secreto a los humanos, recompensando las buenas acciones y castigando a las personas egoístas y deshonestas. Seguramente el Señor le gustaba colaborar a las personas más necesitadas y se destacaba por ser una buena persona. Mira, Héctor y Arley, esta es una historia no tan parecida a las anteriores. Se ve reflejado que la acción paranormal también ayuda a salvar la vida de las personas. Siguiente llamada en la línea. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, habla con Jennifer Narváez. Me comunico desde la vereda Ahumada, municipio de Guaitarilla. Mucho gusto, Jennifer. Cuéntanos qué historia tienes para compartir con nosotros desde tu vereda Ahumada. Sí, tengo esta pequeña historia que me gustaría compartirla con ustedes. Esta historia me la cuenta mi papá, que más o menos en el año 1979, cuando él tenía 13 años, en la vereda Ahumada del municipio de Guaitarilla, iba a haber energía por primera vez y que se realizaba la inauguración. Entonces dice él que se entretuvo jugando con los amigos y que se le hizo tarde para ir a apartar los terneros. Pero cuando ya él iba regresando, dice que miró que la mamá estaba arrodillada y cogiendo hierba. Y pues no le prestó mucha atención porque por irse corriendo a seguir jugando. Entonces cuando él entró a la casa, dice que miró a la mamá que estaba sentada frente al fogón y que entonces él le preguntó que si ella no había sido la que estaba cogiendo hierba porque la había mirado. Entonces mi abuelita le había respondido que no, que ella no había salido de la casa, que ella había estado toda la tarde. Entonces llegaron a la conclusión de que lo que se le apareció fue la viuda. Eso era todo, gracias. Muchas gracias, señorita Jennifer, por compartir esta historia tan escalofriante. Hasta el momento tenemos buena participación por parte de nuestro radioescuchas. Se ve que nos sintonizan desde varias partes de nuestro amado departamento de Nariño. Sí, compañeros, esos programas son muy apetecidos por el público, ya que siempre les gusta escuchar historias paranormales que causan intriga y miedo en nosotros y a nuestros oyentes. Y no olviden seguirme en mis redes sociales. En Instagram me encuentran como @cuentatuhistoria, en Facebook cuentatuhistoria @gmail.com y le estaré respondiendo a cada uno de nuestros oyentes. Miren, compañeros, que Jennifer me acaba de recordar una historia comentada por mis tías y mi abuela hace mucho tiempo en una vereda que se llama La Sultana del Tambo, Nariño. Ellas vivían todas en el campo, donde las casas quedaban muy separadas la una de la otra. Ellas me comentaban un día que llegaron de trabajar dos de mis tías y una, por el cansancio y el sudor del trabajo, quería bañarse. Ella le comenta a su hermana que se va a bañar. En ese entonces el baño era un lugar con una manguera al aire libre. Mi abuela, al escucharla, menciona a mi tía que no se bañara tan tarde, ya que estaba muy oscuro y a las 10 de la noche la bruja salía a pasear. Mi tía, haciendo caso omiso, se dirige a bañar y al pasar un momento los demás, quienes estaban en las cocinas, escucharon un grito. Salen todos corriendo a ver qué era.
miran a mi tía que está siendo jalada por alguien que está subido en una escoba como volando. Ella fue jalada más o menos unos 30 metros, hasta que un vecino, quien iba por un potrero, cogió unos machetes y hizo una cruz y le mencionaba a la bruja que se alejara en el nombre del Señor. La bruja la suelta y se desaparece inmediatamente como un pájaro negro. Uy, compañera Joana, una historia totalmente escalofriante. Me tienes los pelos de punta con esta historia. En nuestra línea amiga, Radio Fantasma te sigue, están al punto del colapso. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nelcy Andrea Hernández, soy del municipio de Pupiales en el departamento de Nariño y quiero participar en su programa contando una pequeña historia. Bueno, mi historia ocurrió hace unos 12 años aproximadamente. Yo tengo un grupo musical que se llama Emaús y tenía que dar una serenata en la sala de velación memorial. Resulta que ese día había muy poquita gente en la sala de velación y el señor me pidió que diera otra serenata para cuando la familia y los acompañantes llegaran desde el municipio de Sandoná. Entonces debía esperar más o menos 1 hora y media. Me senté en la sala de espera donde quedan unas gradas, los pasillos y los baños. De donde yo acababa de cantar salió una señora que se miraba muy enferma, se agarraba el estómago, estaba vestida con un pantalón negro, una camiseta verde militar y encima un saco tejido, pero se la miraba muy enferma. Ella me preguntó si el baño estaba ocupado, entonces yo abrí el baño porque estaba justo en el sofá que se ubica fuera del baño, abrí el baño y como no había nada le dije que entrara. Después de un rato me di cuenta que la señora no había salido. Yo estaba muy entretenida en mi celular y el señor que había contratado la serenata me pidió que por favor me alistara porque los familiares ya estaban cerca. En ese momento fue cuando recordé que la señora no había salido del baño y pues se lo comenté al señor. En ese momento nos dirigimos hacia donde estaba Mariela, la encargada de realizar el aseo de toda la sala de velación. Ella fue por las llaves, vino, abrió el baño y no había nada. En algún momento pensé que de pronto la señora había salido y que yo por estar entretenida en mi celular pues no me había dado cuenta. Le describí al señor cómo era la señora con la que yo había hablado. Le comenté cómo estaba vestida, su apariencia y él me dijo, es mi mamá. Entonces me preguntó si quería mirarla y yo le dije que sí, pensando que era una de las señoras que habían estado en la primera serenata. Así que entramos a la sala de velación y él me la mostró. Pero nunca pensé que la persona con la que yo había hablado era a quien estábamos velando. En ese momento entré en shock, me puse a llorar y ya no pude seguir cantando hasta 1 hora después, que ya tenía que cumplir con mi trabajo. Pero fue una situación, la verdad, muy espantosa de vivir. Pero qué historia más aterradora nos acabas de compartir, Nelcy. Gracias por compartirla con nosotros. Esta historia que nos trae nuestra querida oyente, creo que es uno de los fenómenos o de los misterios que más suceden en las funerarias, ¿no? Estas historias son muy aterradoras. Muchas veces no creemos, pero cada quien saca su conclusión a través de su experiencia. En particular, creo que mucho en las manifestaciones de los muertos, ya que me ha ocurrido y he vivido unas experiencias muy escalofriantes. Les voy a contar una historia que me pasó hace poco. Hace aproximadamente unos 2 o 3 meses murió la mamá de un gran amigo mío. Ella tenía gran aprecio hacia mí. Resulta que nos encontrábamos en la funeraria con los familiares de mi amigo, yo, bueno, compartiendo de este momento. En un momento todos salieron pues al pasillo a caminar y a distraerse un poco y yo me quedé solo en la sala de velación con la señora difunta. Yo sentía mucha tristeza por la muerte de la señora y de repente en un momento se cayó una rosa de esas que van en los ramos, ¿no?
yo me acerqué a levantarla y al levantarla sentí un susurro suavecito en mi espalda que decía no, que esté bien, que esté tranquilo, que ella se encontraba bien. Inmediatamente volteé a mirar a ver quién me había dicho eso y efectivamente no había nadie. A mí me dio mucho miedo, salí muy asustado de la sala de velación, me despedí de los familiares de mi amigo y me fui. O sea, y fue algo totalmente escalofriante, totalmente que me dejó en shock y no creía que eso me hubiese ocurrido a mí. Esa es pues como una pequeña historia que les quería contar aquí en el programa para que se den cuenta que eso también pues pasa mucho en las funerarias, ¿no? A ti, querido Arley Zambrano, te queremos agradecer por acompañarnos en este programa debatiendo acerca de eventos paranormales, aclarando dudas, pero dejando mucho miedo. Muchas gracias a ustedes, compañeros, por esta gran invitación. Para mí es un gusto poder acompañarlos y compartir mis conocimientos acerca de lo paranormal. Queridos oyentes, ya se nos termina el tiempo, pero no olviden seguir nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentras como @mundosparalelos, en Facebook mundosparalelos @gmail.com y en Twitter @rayalpiso mundosparalelos. Nos pueden etiquetar como #paranormal. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por todas sus participaciones. Nos vemos en una próxima emisión. Se despide de ustedes su anfitriona Joana Mesa. Y su anfitrión y amigo Héctor Luis Solarte. Chao, chao, amigos.